Calix, con una agilidad sorprendente, se abalanzó sobre el líder de los duendes. Un solo movimiento preciso bastó para dejar al monstruo tendido en el suelo, completamente abatido. Maldiciendo entre dientes, Calix se lamenta de la complicada situación en la que se han visto envueltos. Nuestra protagonista lo observa asombrada, cree que esas habilidades son inhumanas. No se explica cómo pudo derrotar un monstruo de ese tamaño en tan solo unos segundos. Y ahora cree que no debería meterse con él en el futuro. Con admiración en la voz, le comenta a su majestad que es realmente sorprendente, y que había escuchado sobre sus habilidades, pero los rumores no le hacen justicia para nada. El príncipe le susurra a Rosé que guarde silencio, que los pequeños monstruos estaban al acecho. Justo cuando terminó la frase, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Los duendes, con ojos desorbitados, emergieron de los arbustos, listos para el combate. Al ver a su líder caído, los pequeños seres se paralizaron del terror, y en un abrir y cerrar de ojos, huyeron despavoridos. Rosé internamente se pregunta si acaso tenían miedo porque su líder fue vencido. Calix le comenta que es una fortuna que no tengan un sentimiento de compañerismo entre ellos. Nuestra protagonista le dice que concuerda con él. Al mirar la pierna del príncipe, con preocupación le dice a su Alteza que está herido, que está sangrando y que deben detener rápidamente el sangrado. Calix trata de calmarla diciendo que él está bien, que es solo un rasguño y le pide que no haga tanto escándalo por ello. Preocupada por la salud de Calix, Rosé insiste en atender su herida. Fue entonces cuando un destello captó su atención. Entre los arbustos, se podía ver una espada en alza. La duda la invadió, se preguntó si quizás eran otros monstruos. Cree que si se lo menciona a Calix, podría provocar que fueran atacados en ese momento. Además, la idea de que su Alteza esté herido, la preocupaba. Cree que es momento de usar lo que había preparado para esas situaciones, un arma que creó con sus propias manos para sobrevivir en ese mundo. Agarra un frasco con un líquido rojo extraño y se lo arroja al sujeto sospechoso. Se trata de un gas lacrimógeno especial elaborado en base de ají y pimienta. El sujeto al recibir el ataque grita de dolor, empieza a toser y cuestiona qué es eso. Rosé se alegra porque fue un rotundo éxito. El sujeto le vuelve a preguntar qué demonios es eso. Grita que le arden sus ojos, y entre lágrimas le pregunta qué fue lo que le lanzó. Nuestra protagonista se alarma al ver que se trata de una persona y no de un monstruo. El sujeto le pregunta si acaso no sabe quién es él. Pero al levantar su cabeza se encuentra con el príncipe Calix con una mirada amenazante. El sujeto trata de pedir disculpas y explicar que es un malentendido, pero Calix simplemente le pega un puñetazo en la cabeza. Rosé corre para ayudar a su Alteza. Pero, cuando ve el estado de esa persona, se pregunta si acaso lo mató. Calix le comenta que solo se desmayó, y que matar a un noble sería una molestia. Nuestra protagonista se siente aliviada. Calix le comenta que, de todas maneras, él estaba mirando para ver qué haría ella. Cree que lo que hizo fue extraño, pero parece que ese líquido rojo fue algo efectivo. Rosé en el fondo piensa que no es un líquido rojo, es gas lacrimógeno. Le preguntó a su Alteza si acaso ya sabía que ese tipo estaba allí. A lo que Calix le responde que no hay manera de que no lo supiera, porque es tan estúpido que no pudo borrar su presencia por completo. Le avisa que además por allí hay otro tipo. Nuestra protagonista se molesta porque si ya lo sabía, podría haberlo dicho. Calix comenta que, por su rostro, se trata del conde Arcas. Y si ese es el caso, entonces eso quiere decir una cosa. Agarra la espada del conde, y procede a arrojarla hacia el otro individuo que se encontraba escondido. Rosé le cuestiona qué está haciendo, mientras Calix le pide a su hermano que salga. Lo cual el individuo lo hace. Nuestra protagonista en el fondo se pregunta si acaso esa persona es el tercer príncipe. El tercer príncipe, mientras se abalanza hacia él para atacar, le grita a su hermano, Calix Forsman, que muera. Pero el príncipe heredero, con mucha facilidad, bloquea su ataque. Le dice a su frustrado hermano que es una molestia. Y de un solo golpe, lo deja desarmado y fuera de combate. Calix le pregunta si hizo todo eso por el documento que detalla su malversación de los fondos imperiales. Si es por ese motivo que intentó silenciarlo, con su bolsa de esencia de duende hembra. Le pregunta cómo piensa compensar el hecho de que su escondite quedó inutilizable y que su ropa se ensució. El tercer príncipe le grita que se pierda, a lo que Calix le advierte que no será él,
el que morirá ese día. Y que tal vez lo mejor sería que su hermano fuera asesinado por los duendes. Con una mirada desquiciada, le pregunta si prefiere que lo mate él mismo y lleve ese asunto hasta la corte imperial. El tercer príncipe tiembla de miedo y empieza a lagrimear, le pide que, por favor, no lo haga. Y pide que alguien lo salve. Nuestra protagonista, al escuchar que el tercer príncipe pidió ayuda, se pone entre medio y le pide a Calix que espere. Calix le pregunta qué demonios está haciendo, y si acaso ella también quiere morir. Rosé nos explica qué es lo que acaba de hacer, y se pregunta si de verdad ella quiere morir, y por qué demonios se interpuso. Sabe que el tercer príncipe, Sveforsman, es un villano que desvió fondos imperiales y violó las leyes de protección animal para realizar subastas ilegales. También conoce el hecho de que Calix intentará matar a sus hermanos por el trono. Por lo tanto, no sería sorprendente que lo decapitara en ese lugar. Sin embargo, cuando ve el rostro del tercer príncipe, piensa que él aún es solo un niño. Y además de eso, se pregunta por qué Calix tiene que ser así, dónde empezó todo eso, y si acaso es porque mata a sus hermanos. Siente que simplemente no quiere ver a Calix volverse loco como en la historia original. Le dice a su Alteza que no tiene que hacerlo. Calix le pregunta a qué se refiere. Rosé le explica que el tercer príncipe ya ha perdido contra él, por eso no hay necesidad de hacer más nada, y como dijo su Alteza, podría convertirse en comida para los monstruos. Calix le pregunta si le está diciendo que lo deje ir, a lo que Rosé le responde que sí. Y le aclara que en esas situaciones, su Alteza no necesita ensuciarse las manos. Palabras que tomaron por sorpresa al protagonista masculino. Contrariado, le dice que ahora parece toda una santa, y le pide que haga lo que le plazca, porque la emoción se ha ido. Nuestra protagonista deja escapar un suspiro, se siente aliviada, porque logró salvar una vida. Calix siente que debería haber matado a Swe en ese lugar y en ese momento. Porque dejarlo ir, podría ponerlos en un peligro. Podría haber un ataque tan pronto como la noche caiga. No puede creer que esté cayendo en esa tontería. Ya que siempre escuchó de sus vasallos que él debía matarlos antes de que lo matasen a él, porque de otra manera, su majestad no podría sobrevivir. Pero ahora, había alguien que le decía que no tenía que hacerlo. Se queda pensando sobre el hecho de que eso no fue un, no lo hagas, sino un, no tienes que hacerlo. Rosé le pregunta al tercer príncipe si es que ha escuchado a Calix. Le pide que no haga nada estúpido nunca más, porque si no podría terminar muerto. Y le avisa que se quedará con su espada. El tercer príncipe le pregunta cuál es su nombre. Nuestra protagonista confundida le pregunta qué dijo, a lo que el tercer príncipe le cuestiona si acaso es sorda, y le vuelve a preguntar cuál es su nombre. Rosé concluye que con esa actitud definitivamente son hermanos. Le contesta que ella es Rosé Stania de la familia de los varones Stania. Le cuestiona por qué le está preguntando por su nombre. Swe, sonrojado, le dice que recordará su nombre, y que algún día le pagará esa deuda. En el fondo, Rosé se pregunta qué fue eso, y si acaso también puede actuar lindo. Supone que tal vez es porque todavía es joven, como de unos 15 años. Cree que si ese niño y el protagonista masculino no estuvieran en ese mundo, tal vez podrían haber sido solo dos hermanos discutiendo y peleando por cosas triviales. Al igual que solían ser ella y su hermano. El tercer príncipe le pide al conde que se levante, y lo llama basura inútil. Le cuestiona cómo se atreve a descansar enfrente de él. Rosé reflexiona que ese temperamento no parece provenir de vivir en ese mundo, y se pregunta por qué los genes de esa familia son así. Trata de detenerlo diciéndole que la gente no debe ser pisoteada. El tercer príncipe le pide al conde que se levantase, antes de que le corte la cabeza. Nuestra protagonista le dice que no debería de cortarle la cabeza. Calix observa esa ridícula escena en silencio. En ese momento, un fuerte rugido se escucha en las cercanías. Saca su espada y le pide al resto que se queden atrás suyo. Rosé pregunta si eso es un monstruo, a lo que Calix le responde que sí lo es. Por lo alto se eleva una planta carnívora monstruosa. Su ataque va directo en dirección del príncipe heredero. Y Calix de un solo golpe lo elimina. Expresa que es extraño que un monstruo tan grande esté despierto mientras el sol aún está arriba. Fue allí, cuando el conde, asustado, expresó que no podía ser. Calix, al percatarse que algo sabe, le pregunta qué fue lo que hizo esa vez. Rápidamente,
El conde se excusa diciendo que él no tiene nada que ver con ese monstruo. Calix le pregunta si de verdad es así, y le pide que entonces intente gritar eso, desde el estómago de ese monstruo. El conde, viéndose en apuros, le cuenta que vio al segundo príncipe sosteniendo un cuerno de toro. El príncipe heredero, al darse cuenta lo que eso implica, maldice. Le dice a Rosé que necesitan salir de ese lugar, y le pide que lo siga. Nuestra protagonista le pregunta a dónde se dirigen. Calix le explica que ese lugar está manchado de sangre de diferentes monstruos y es por eso que deben irse antes de que se reúnan más. Además, deben encontrar un sitio donde esconderse antes de que se ponga el sol. Rosé acepta y lo sigue. El conde le pregunta al tercer príncipe qué deberían hacer, puesto que los documentos siguen en manos del príncipe heredero. El tercer príncipe le responde que lo deje en paz por ahora, y le dice que ellos también deben salir de ese lugar. Eswe, antes de partir, volvió su mirada hacia su hermano, pero sus pensamientos se quedaron atrapados en Rosé Stania. Las horas pasaron, y la oscuridad se adueñó del bosque. Rosé y Calix corrían por sus vidas huyendo de los monstruos que los acechaban. Nuestra protagonista casi es alcanzada por uno de ellos. Pero Calix, con sus grandes habilidades, se enfrentó a la bestia y logró repeler al monstruo, salvando a Rosé. Nuestra protagonista le agradece a su Alteza. Calix maldice porque los monstruos continúan apareciendo y no tienen ni un minuto de descanso. Rosé le pregunta qué deben hacer ahora, porque están completamente rodeados y no hay dónde esconderse. Calix le pide que se quede detrás de él. Le comenta que parece que el segundo príncipe, Trineforsman, ha llevado a cabo un ritual para despertar a una deidad. Nuestra protagonista se alarma al escucharlo. Calix le explica que el cuerno de toro es el símbolo del dios de la oscuridad, Moricias. Debido a que el ritual se realizaba con ese cuerno, ahora los monstruos se descontrolaron. Le dice que no importa que fuera un hermano u otro hermano, todos ellos parecen determinados a matarlo. Rosé se pone triste al escucharlo. Calix le dice que debió de haberse aliado con el primer príncipe, porque incluso siendo el príncipe heredero, solo está rodeado de personas que quieren matarlo. Siempre ha sido de esa forma. Recuerda que las sirvientas anteriores le colocaban veneno en la comida, y luego actuaban como si fuera una sorpresa. Incluso Ruel le pedía que no se quede cerca de la ventana, porque podía correr el riesgo de ser asesinado. Le comenta a Rosé que no puede garantizar que eso no vuelva a ocurrir en el futuro, y ella, al permanecer a su lado, ha cavado su propia tumba. Le pregunta qué le parece ahora, y si se arrepiente de su decisión. Nuestra protagonista se queda pensando por un momento, y le dice fuego. Lo cual ocasiona confusión en Calix. Rosé, emocionada, le comenta que enciendan una fogata. Calix, perplejo, le pregunta a qué se refiere. Rosé le dice que ella es buena prendiendo fuego, y le explica que una vez escuchó que los monstruos le tienen miedo a la luz, por eso salen de noche y le temen a las espadas sagradas. El príncipe le contesta que ya sabe sobre eso, pero le pregunta cómo es que va a encender el fuego. Nuestra protagonista busca en su bolso, y le comenta que trajo un pedernal que ayudará a prender fuego. Le muestra cómo se usa, chocando dos piedras para generar una chispa. A continuación, logra encender una fogata. Con la voz animada, le comenta a su Alteza que el fuego se ha encendido, y que ahora estarán a salvo de los monstruos. A Calix se le dibuja una sonrisa, y le comenta que ella tiene un lado útil. Nuestra protagonista se sorprende al verlo sonreír, y reflexiona que ahora puede entenderlo un poco. Le responde a Calix que no se arrepiente. Calix confundido le pregunta de qué está hablando. Rosé, con una sonrisa, le vuelve a responder a su pregunta anterior, y le dice que no se arrepiente de nada, y que no es como si estuviera muerta todavía. En el fondo, piensa que ha tenido una sensación desde hace un rato. Un hombre que perdió a su madre a una edad temprana, estuvo constantemente al borde de la muerte, y alguien que es incapaz de confiar en nadie. Esa persona es Calix Forsman. Rosé se dio cuenta de que sentía pena por él. Pero aún así, concluye que como ella no es de ese mundo, no hay mucho que pueda hacer por él. Se pregunta si será capaz de al menos evitar una masacre como la del tercer príncipe, algo así como ser como un guardián mental para el protagonista masculino. Para eso, primero necesitan salir de ese lugar a salvo. Pero si le pregunta al diario de Rosé, va a ser sospechoso, ya que brilla demasiado. Y puede terminar en la hoguera por tener un diario maldito.
Calix se quedó pensativo sobre la respuesta de nuestra protagonista, de que no se arrepentía de nada. En ese instante Calix se dio cuenta de algo. Rosé le estaba diciendo que necesitaba ausentarse por un momento, cuando unas flechas se dirigieron a su posición. Por suerte, Calix las detuvo con su espada. Nuestra protagonista, alarmada, le pregunta a su majestad si se encuentra bien. Calix se percata que detrás de ella vienen más flechas. Rápidamente, la agarra y la tira al suelo para protegerla. Debido a eso, una de las flechas le dio en su hombro derecho. Nuestra protagonista se asusta al ver que Calix fue alcanzado por una flecha, y se da cuenta de que eso no pertenece a un monstruo, sino que proviene de personas humanas. Decide actuar con rapidez, apagando el fuego. Que por más que servía para ahuyentar monstruos, también delataba su posición a personas indeseadas. Como pudo, llevó a su majestad por un camino para esconderse de los asesinos. Después, nuestra protagonista, escondida, logra escuchar la conversación entre dos de los atacantes. Uno le pregunta al otro si no dijo que había acertado. El otro le asegura que el príncipe debe estar por los alrededores. Uno de los atacantes comenta que es muy difícil ver en la oscuridad. Es en ese momento cuando Rosé arroja un frasco de vidrio en su dirección, provocando que estalle en pedazos y haga ruido. Los atacantes buscan a su alrededor para tratar de descubrir dónde se encuentran. Pero gracias al ruido que generó, aparecen monstruos de alto nivel. Nuestra protagonista aprovecha la distracción para sacar a Calix de aquel lugar. Una vez alejados de ese lugar, nuestra protagonista, preocupada, le pregunta a su Alteza si se encuentra bien. Calix, luciendo terrible, le responde que es muy ruidosa y le pide que no haga un escándalo. Rosé piensa que aunque haya sacado la flecha, el sangrado no se detiene. Y si continúa de esa manera, las cosas no pintan bien. Se supone que Calix es el protagonista masculino, entonces no cree que haya posibilidades de que pueda morir. Pero, se cuestiona si ese es realmente el caso. Por el hecho de que incluso los personajes de los libros también son personas, y si muere, todo se terminó. Pero está decidida a no permitir que él muera en ese lugar. Alarmada, le pregunta a su Alteza si puede escucharla, y le ruega que no pierda la conciencia. En el fondo, piensa que su complexión luce peor que antes, cree que su condición es extraña y se pregunta si podría tratarse de veneno. No sabe qué debería hacer en una situación como esa. Reflexiona que, por lo general, todos manejan bien las crisis incluso cuando están en pánico. Se pregunta por qué demonios ella es tan inútil. Ruega que, por favor, quien sea, le diga qué debería de hacer. Fue precisamente en ese momento cuando su bolso comenzó a brillar intensamente. Nuestra protagonista no lo puede creer y se pregunta si se trata del diario de nuevo. Al abrir su bolso y revisar el diario, este ha cambiado su contenido. Rosé se pregunta si acaso el diario quiere ayudarla. En el diario se lee que conoció al señor Melory. Ese día hablaron de las montañas malditas de Hamel. Moricias, el dios malvado del reino de Levelon, fue enterrado en esas tierras. Y la maldición que arrojó dio origen a criaturas monstruosas. Pocas personas lo saben, pero se dice que en las montañas de Hamel crecen todo tipo de hierbas extrañas, que mutaron después de estar expuestas a la maldición. Aunque no es un hecho muy conocido, se tratan de hierbas medicinales. Hierbas con efectos cicatrizantes, hierbas desintoxicantes, y otras más. En el diario está detallada la información de las hierbas y dónde conseguirlas. Está escrito que en la profundidad de las montañas está el hábitat de las mariposas onagra. Si se sigue la luz tenue que emiten esas mariposas, encontrará una cueva. Solo aquellos a quienes se les permite ingresar pueden hacerlo, y ese es el hogar de todo tipo de hierbas raras. Nuestra protagonista logra hallar la cueva, y por suerte las mariposas le permiten entrar. Unas horas después, Calix empieza a recuperar la conciencia, siente un fuerte dolor de cabeza, e internamente se pregunta dónde se encuentran y por qué está recostado. Rosé comenta que parece que la fiebre ya bajó. Eso le recuerda a Calix, que fue alcanzado por una flecha envenenada. Rosé le dice a su Alteza que necesita mantenerse hidratado e intenta darle de beber. Calix no tiene fuerzas para hablar ni para beber, solo quiere seguir durmiendo. Nuestra protagonista, furiosa, le grita cuánto tiempo más planea seguir durmiendo. Calix, internamente, se cuestiona qué fue lo que acaba de escuchar, pero aún así continúa fingiendo dormir. Rosé, pensando que Calix está inconsciente,
comenta en coreano, que si realmente tiene conciencia, el príncipe debería pagarle más. Se pregunta qué diablos está haciendo con un señor ya adulto. Calix no logra entenderla, y se pregunta en qué lenguaje está hablando. Rosé comienza a limpiarlo, lo que ocasiona que Calix se alarme. Internamente se cuestiona dónde está tocando. Nuestra protagonista continúa quejándose en coreano, sobre esas personas locas que dispararon una flecha venenosa, por culpa de ellos todo salió mal. Calix se pregunta qué es lo que está diciendo y qué es lo que está haciendo. Nuestra protagonista comenta, mientras toca su abdomen, que no tuvo otra opción que quitarle su camisa, pero su cuerpo está realmente bien. Aclara que no quitó su camisa porque tuviera intenciones egoístas. Es porque necesita tratamiento, y cree que esa fue la decisión correcta. Calix, al sentir que la mano de Rosé está bajando, se pone nervioso y se pregunta hasta dónde va a llegar. Decide levantarse y detener su avance. Molesto, le pregunta a una Rosé sorprendida, qué es lo que estaba haciendo justo ahora. Nuestra protagonista, emocionada y con lágrimas en sus ojos, exclama que Su Alteza ha despertado. Le cuenta que estaba muy preocupada porque estuvo inconsciente por mucho tiempo. Calix intenta decir algo, pero Rosé le pide que tome algo de agua primero. El príncipe, muy perspicaz, le comenta que parece que está intentando cambiar de tema. Rosé, haciéndose la inocente, le responde que no, por supuesto que no. Calix bebe el agua, y al mirar a su alrededor, se asombra por ese lugar y se pregunta dónde están exactamente. Nuestra protagonista le pregunta a Su Alteza si no tiene hambre. Le cuenta que preparó un poco de comida, aunque tal vez no sea de su agrado. Son batatas dulces. Calix, sospechando de Rosé, se pregunta quién es ella, y de dónde viene. Calix le comenta que es la primera vez que ve ese tipo de comida, y le pregunta si es comestible. Nuestra protagonista no sabía que en ese lugar no comían batatas. Le explica que es un tubérculo, tiene una textura cremosa y es bastante rica. Le cuenta que en su pueblo, se suele comer como refrigerio en los días fríos. En el fondo, extraña mucho las batatas horneadas que vendían frente a su casa. Después de su explicación, Calix procede a comerse una batata. Su sabor lo deja totalmente fascinado, es dulce, cremoso y calentito. Cree que su sabor es único. Rosé, al ver su reacción, le pregunta si se adapta a su gusto, le pide que disfrute. Calix, intentando mantener su orgullo, le responde que no está mal. Rosé ya está acostumbrada a ese tipo de reacciones. Pero vio su expresión mientras las comía, así que sabe que le gustó, pero no quiere admitirlo. Le comenta que es un alivio, y le pide que tome un poco más. Calix le responde que no. Le aclara que no tiene sentido intentar conquistarlo con ese tipo de cosas, porque ella tiene algo que debe explicarle. Rosé se lamenta, porque pensó que su truco estaba funcionando. El príncipe procede a preguntarle dónde están, y si ella ya sabía que existía un lugar como ese. Cuestiona además cómo es que él sigue con vida, puesto que le dispararon una flecha envenenada, y no es inmune a ella. No se explica cómo una simple criada sin entrenamiento, le ha salvado la vida múltiples veces. Se pregunta cómo es eso posible. Además de eso, hay otros puntos sospechosos. Los cuales son, que ella habla un idioma que desconoce, y trajo comida que nunca había visto antes. Es por eso que se pregunta quién es realmente Rosé. Si es una aliada que Dios le envió, o un enemigo sorprendentemente talentoso. Pero siente que hay un problema más grande que eso. Nuestra protagonista, juzgando la expresión que tiene Calix, supone que está en problemas. Cree que probablemente ella le parezca sospechosa. Pero siente que estará todo bien, porque ya pensó en una respuesta de antemano, y concluye que es mejor ser honesta que inventar mentiras. Le contesta que la cosa es que ella tampoco lo sabe. Calix molesto le pregunta a qué se refiere. Rosé le cuenta que ella tampoco sabe dónde están, y que simplemente huyó desesperadamente para protegerlo de los asesinos. Cuando vio a una misteriosa mariposa volando, la siguió y encontró ese lugar repleto de hierbas preciosas. Como tiene un amigo que es herbolario, aprendió varias cosas de él. Nunca pensó que le sería útil, pero sí lo fue. Cree que Dios le ha otorgado su protección mientras buscaba salvar a Su Alteza. Aunque su fiebre bajó durante la noche, considerando el cansancio físico, pensó que debía tener hambre, entonces. Antes que continúe su perorata,
Calix le pide que se detenga y que es suficiente. Nuestra protagonista deja escapar un suspiro aliviada porque lo logró. Calix reflexiona que el problema más grande que el hecho que esa criada sea sospechosa, es que él quiere que ella sea su aliada. Recuerda, que cuando era más joven confiaba en alguien, era su niñera. Tiene un recuerdo donde ella le dijo que trajo unas galletas y que podían comerlas juntos mientras leían. Calix le preguntó qué libro leerían ese día, su niñera le contestó que el libro de ese día era sobre un príncipe que salva a una bella durmiente. En la actualidad, se le escapa una risa, internamente se pregunta si él, Calix Forsman, después de haber atravesado por mucho, aún no lo ha entendido. El hecho de que no debe confiar en nadie. Ni en su propia sangre. Ni en su mejor amigo. Y mucho menos en una criada. Concluye que no debe confiar en Rosé, nunca. El sol se alza en el horizonte, Rosé y Calix se disponen a salir. Nuestra protagonista se emociona porque ya es de día. Le cuenta a su Alteza que parece que ya no hay monstruos, y le pregunta si puede moverse. Calix, mientras se termina de vestir, le responde que no tiene ningún problema. Rosé, cuando ve su expresión, se percata que se ve extrañamente depresivo. Aunque cree que es comprensible. Puesto que sus hermanos intentaron quitarle la vida. En el fondo, desea que se anime pronto. Cuando ve el estado de la espada de Calix, se asombra, le dice a su Alteza que parece que conseguirá el primer puesto en la celebración de cumpleaños, ya que su espada está muy oscura. Trata de darle ánimos, porque no quiere que ande con esa expresión desanimada. Calix le expresa que su positividad es apreciada. Nuestra protagonista le pregunta a dónde se dirige, a lo que Calix le responde que irán al templo. Le cuenta que los otros príncipes estarán reunidos allí, tienen que terminar ese maldito evento. Con una sonrisa le dice que, además, tiene que ir a tomar el primer lugar como ella dijo. Rosé, alegre, le responde que sí. Calix, en el fondo razona que no confiará en ella, pero la usará. A esa pequeña criada sospechosa. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.